Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Todos los hemos visto, pero pocos aprecian su trabajo. Los recicladores son las personas que viven de lo que los demás ciudadanos tiramos a la basura. Y puede que hace mucho tiempo el reciclaje haya sido este oficio que ocupaban quienes tenían tan poco, que se veían obligados a vivir de lo que la gente botaba. Un trabajo sumido en la informalidad, en la noche, en el peligro y en la marginalidad. Pero hoy, así muchos no lo sepan, el reciclaje está en tránsito de convertirse en un engranaje propio de la prestación de un servicio público, como es el manejo y recolección de las basuras. Los recicladores en ese sentido no son, como piensan algunos de manera errónea, personas que viven de la informalidad, de una informalidad parasítica, sino son en realidad un gremio con conocimientos que cumple una labor clave para el resto de los ciudadanos. No somos nosotros, en ese sentido, los que les hacemos un favor a los recicladores entregándoles los desechos para que ellos los aprovechen. Son ellos los que nos prestan a nosotros un servicio separando y reutilizando lo que sirve. Y por eso los recicladores merecen un pago, merecen un reconocimiento y merecen un lugar en la cadena de los servicios públicos de las ciudades. Y ese detalle parece haberlo olvidado la alcaldía de Bogotá cuando instaló más de 10.000 contenedores de basura en la ciudad. Y lo olvidó por lo más básico. El trabajo de los recicladores se ha vuelto muy difícil porque físicamente no alcanzan a sacar y a clasificar los desperdicios que ahí se amontonan. La gente ha tenido que inventarse palos, ganchos y cargar butacos para cumplir con la labor de separar las basuras. Este descuido es parte de un problema más amplio y es la dificultad de integrar desde la marginalidad a los recicladores en lo que es, por otra parte, un negocio privado muy lucrativo. Los recicladores son, en últimas, las personas que ayudarán a que nuestros botaderos no se llenen tan rápido y a reutilizar materiales que de otra forma seguirán contaminando el planeta. Por eso es necesario garantizarles un lugar de dignidad y de formalidad que se merecen por los servicios que nos prestan. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de lo que está pasando en la ciudad de Bogotá con los contenedores, pero más ampliamente de este difícil tema del reciclaje, nos acompañan personas que están involucradas desde las entidades públicas, desde el trabajo del reciclaje y desde el Consejo de Bogotá. Nora Padilla es la directora de la Asociación Nacional de Recicladores. ¿Directora o presidenta? Presidente. Es una de las personas que participó en el proceso de demandas que llevó a la Corte Constitucional a reconocer el lugar de los recicladores y a ordenarle a las ciudades de Colombia hacer una cantidad de cosas que hoy discutiremos. Nora, muchas gracias por estar acá. A ustedes muchas gracias. Yo soy la tutelante en representación de los recicladores del país. Patricia Pinzón es la tutelada en ese sentido, sí. Es la subdirectora de la UAESP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la ciudad. Patricia, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y pues estamos atentos a recibir todas las observaciones y comentarios. Luis Alberto Romero es presidente de la Junta Directiva Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores, ¿le pegué bien? Sí. Y es la persona, y le quiero hacer aquí el reconocimiento que dio origen a este programa, nos mandó una carta formal pidiendo un debate al respecto, una solicitud que acatamos hoy y que estamos agradecidos que nos haya hecho, con un acervo de información muy importante además que nos envió Luis Alberto. Sí, pues nosotros hemos venido trabajando acá en la ciudad de Bogotá en el tema del aprovechamiento. Hemos sido muy fundamentales, no la estructuró toda la sentencia judicial, pero nosotros avanzamos en toda la estructuración del decreto 596, el COMPES 3874, el incentivo al aprovechamiento. El actual decreto 2412 nace de una acción de cumplimiento interpuesta por mí, y además de eso nosotros venimos pues haciendo todo un camino en toda la prestación del servicio de mirar y estructurar todo el cumplimiento del decreto 596 en sus 8 fases. ¿Y usted es reciclador? ¿Ha trabajado como reciclador? Yo reciclé en varios barrios. Yo fui reciclador de calle, fui reciclador de conjuntos, hasta que me encontré con un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá de Luis Eduardo Garzón, y ahí empieza pues una historia de formación, de conocer más acerca del proceso de reciclaje. De ahí volví a la calle
y me reuní con todos los compañeros. Yo Sí. vengo de un barrio de recicladores y pues me he mantenido con esos recicladores del barrio donde yo crecí y nací. Y Diego Molano es concejal de la ciudad, del Centro Democrático, y ha estado involucrado y pendiente de este tema en su labor, no es legislativa, Diego, ¿cómo es la labor de los Normativa concejales? y de control Normativa político. y de control político. Gracias por acompañarnos. Luego de esa experiencia de la precandidatura del Centro Democrático. Pues hombre, muchas gracias a usted, y Daniel, por invitarnos. Un saludo especial a Luis, a Nora y a Patricia por estar acá. Y le hago un reconocimiento por este debate. De verdad, los recicladores son unos héroes urbanos. Mi primer debate en el Consejo de Bogotá fue sobre el tema del reciclaje. Desde ahí hemos hecho un seguimiento a la sentencia, a la política de reciclaje del distrito, y pues muy complacido de estar hoy acá y reciclándome en este debate después de la campaña. Y son unos héroes, y creo que y yo tampoco lo entendía bien hasta que llegó esta solicitud de programa y nos metimos con todo este tema, y es que uno tendía a ver el reciclaje como una opción de último recurso para personas que estaban en la marginalidad y no como parte integrada de un proceso de prestación de servicios públicos, Nora, ¿no? Que es realmente donde existe el reciclaje hoy en día. Pero mira, ahí hay una situación, y es que en realidad el reciclaje sigue estando en una altísima marginalidad. Ustedes vieron hoy en las personas que tienen que hacer el trabajo de recuperar desde las canecas de la basura en las condiciones en que se tiene que hacer el trabajo. Y ahora con mayores complicaciones, porque el número de horas ya no son 11, 12, si ahora son 15, 16, 17 horas. Es decir, el reciclaje sigue estando en una altísima marginalidad, pero la innovación legislativa, o no, yo no sé si se llamará legislativa o no, pero la innovación que hay es que efectivamente, haciendo uso de los instrumentos constitucionales, los recicladores fuimos capaces de llegar hasta los jueces para que los jueces le dieran órdenes a las autoridades de proteger el trabajo, principalmente el mínimo vital de los recicladores. El mínimo vital de los recicladores puede ser para una persona 5.000, para otra 10.000, para otra 15.000, para otra 8.000. Sí. Ese es el mínimo vital de los recicladores. Y eso es lo que principalmente está protegido por las órdenes de la Corte. Y por supuesto, para poder avanzar de alguna manera en superar esa vulnerabilidad, una orden muy importante de la Corte es que se reconociera que el trabajo que hacemos los recicladores es el mismo trabajo que hacen empresas como Ciudad Limpia, Aseo Capital, ATESA, porque nosotros nos dedicamos a recoger basura, ¿sí? Y que en estricto sentido del derecho de igualdad, nosotros tendríamos el derecho a que nos paguen lo que nosotros también hacíamos. Claro. Entonces, y yo creo que ustedes ven eso como obvio, pero volvamos a la importante labor que realizan los recicladores. Y digamos que hagámoslo a través de la cifra de residuos anuales que botamos todos los bogotanos a la basura, y lo que se podría recuperar y de lo que se recupera realmente. Y esto es un problema que tiene que ver con ecología, que tiene que ver con protección del medio ambiente y que tiene que ver con urbanidad. Entonces, el total de residuos recogidos en el 2017 es de 2.600.000 toneladas. Esa vaina creo que nadie se lo imagina cuánto es. ¿Usted tiene una forma de imaginarse cuánto es eso, Patricia? Pues tengo la imagen porque conozco el relleno sanitario, que es donde finalmente terminan esos residuos, y la verdad es una cantidad muy grande de generación de basura la que se está disponiendo. Si uno amontonara 2.600.000 toneladas, eso haría un edificio como de ¿cuántos pisos? Yo le puedo dar un ejemplo, Sí. el diario, pero Sí. nosotros Diario. hicimos un cálculo, son 6.500 toneladas diarias aproximadamente. Es como si usted cogiera un edificio de 7 pisos, Sí. lleno de basura, y lo lleva de aquí de la ciudad y lo deposita en el relleno de Doña Juana. Todos los días un edificio de 7 pisos lleno de De 7 basura. Un edificio de 7 De pisos 7 todos los pisos. días. Todos los días llevamos al relleno de Doña Juana. 365 edificios. 365 edificios de 7 pisos son las 2.600.000, y de eso es, en teoría, un material recuperable el 70%, ¿cierto? Pero nada más se logra aprovechar el 16%. Y esto es un problema para la ciudad ahora mismo, que tiene un espacio limitado para disponer de sus basuras. Claro, en la medida en que no se realice separación en la fuente y no se entregue este material al reciclador, la cantidad de residuos que se disponen diariamente en el relleno sanitario
se incrementa, o sea, no tenemos una reducción como deberíamos tener una proporción contraria, mayor cantidad de material aprovechable y menor cantidad de material ingresando al relleno sanitario. Claro. Deberíamos invertir esa proporción. ¿Y por qué, Luis Alberto, solamente se logra aprovechar el 16% y no el 70% que podría ser aprovechable? Mire, yo creo que es que hay un problema estructural. Hoy en día a los recicladores se les paga por prestar un servicio. Esa enmarcación del servicio público está enmarcado en el decreto 596 y hay una problemática dentro de la población que tiene unas difíciles condiciones, no entiende bien qué es lo que tiene que hacer, que no ha logrado entender que tiene que ir cumpliendo con unas fases del proceso del decreto 596. Pero entonces, espérese. Mira, Explíqueme cómo funciona hoy el día a día y el sustento diario de un reciclador. Mira, hoy en día, ¿qué hace un reciclador? Lo que viene haciendo desde hace 50 años. Va a una bodega privada, la bodega privada le presta un zorro, el señor va y camina una zona. Ya, como hay unos contenedores, ya casi no consigue material, se pasa a otro barrio, dura 24 horas y se devuelve otra vez a un largo trayectorio. Le estoy hablando, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo de Kenny, de la localidad de Kenny, en Abastos, sale hasta el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, pasa al barrio Villaluz de la localidad de Engativá y vuelve, se devuelve el señor y así sigue funcionando. Entonces el señor se ha dedicado a hacer lo mismo. Lo que no se ha entendido es que a partir del decreto 596 del 2016 el sistema de reciclaje entró a ser parte del servicio público y que los llamados a operar ese servicio público son los recicladores y los recicladores pareciera que no entienden eso. O sea, nunca va a haber una articulación. Es un problema de entendimiento de los recicladores. No, pues sí es un problema porque es un problema mira, del diseño del sistema. Porque de mira, la perversidad del sistema del servicio de aseo. Mira, está el decreto 596, que es un decreto especial. A ver, entonces usted habla del decreto. El decreto 596 es el decreto que hizo el Ministerio de Vivienda. Sí, Que el Ministerio de Vivienda le cae acueducto, agua incluye el tema Mantenimiento de aseo vacíos. y aprovechamiento. Y entonces, ese decreto lo que dice es que debe haber un proceso de formalización de los recicladores a partir del 2016 hasta el 2021, si entiendo bien. Desde el día que se inscriba la organización tiene que entrar este proceso de cumplimiento. Inclusive ese proceso es el único que le permite al reciclador cobrar desde la tarifa. Es el mecanismo, pero vemos de que hay organizaciones que cumplen un año y en el primer año tiene que ir en fase 4, no van en las fases. Las organizaciones realmente no entienden cómo se presta el servicio y realmente lo que nosotros vemos es que de la tarifa, que son los recursos que debería de entrar a las organizaciones del para servicio de cuando uno paga agua, sí, luz cuando y usted paga su aseo. Porque curiosamente esta tarifa se le cobra a toda la ciudad de Bogotá por igual. Entonces, curiosamente, esa tarifa que tendría que ir en la formalización de esos recicladores, en mejorar su calidad de vida, se está quedando en unas manos de unos timadores que entraron al servicio y se han apoderado de los recursos de los recicladores. Diego, entonces, si entiendo lo que está diciendo Luis Alberto, es el reciclador sigue ganando por lo que recoge, va a pesa y le dan en ese momento. Y no como debería ser un servicio público integrado a partir de la tarifa del recibo de agua. Yo lo que creo es, yo me metí a hacer una cosa, recién llegado a concejal, me metí a ser reciclador por un día. Me fui con ellos a hacer un recorrido. Y hoy lo que tenemos es un conflicto entre dos modelos y una visión diferente. Tenemos un modelo de aseo que recoge basura para botar basura. Ajá. Y tenemos un modelo de aprovechamiento que lo deben desarrollar los recicladores, que es recoger residuos para utilizar esos residuos y para como que la ciudad, recuperada. como materia prima para que lo utilicen en procesos de producción. Pero en la calle están en disputa todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando en este recorrido de reciclador como un día usted llega a la calle, en las casas la gente vive en la bolsa negra, tener todo lo desechable, la bolsa blanca, todo lo reciclado. Ahí comienza el primer problema de los recicladores, porque usted llega y eso no pasa. Entonces, pues los recicladores tienen que abrir la bolsa y disponerla, ahí comienza un problema. Porque no hay cultura todavía. Segundo, pasa el camión y se lleva todas las basuras y deja a los recicladores. Pero ahí es donde está el problema, porque el reciclador, dentro de su tarifa que le pagan a las organizaciones, tiene un componente que se llama comercialización y ahí ese componente es para utilizarlo en las campañas de separación en la fuente. Ese componente no se utiliza. Y realmente entonces, si unos recursos que son para utilizarlos en unos mecanismos que hay que realizar y no se realizan, y realmente esos mecanismos los desconoces al mismo reciclador, yo quisiera que hiciera un ejercicio y lo podríamos hacer. Ir y recorrer la ciudad y preguntarle al reciclador si él conoce qué es el 596, si él conoce cuál es el proceso de la formalización.
si él distingue de Precisamente que no tiene que conoce tener, porque de el que nivel tiene que de tener una vulnerabilidad- estructura. Y entonces, a ver si yo entiendo bien, y hay un incentivo, por ejemplo, de las empresas privadas que recogen basura a recoger más volumen de basura para Sí, cobrar más. es que mira, hay varias distorsiones en esta situación y por eso yo decía que es un sistema pervertido, porque está diseñado para que los grandes empresarios ganen mucho. Y los recicladores, por la escala de lo que hacemos, efectivamente seguimos en la marginalidad. La tarifa del Servicio Público de Aseo tiene un diseño que le aplicó el mismo diseño a las actividades de aprovechamiento, cuando las actividades de aprovechamiento requieren más tiempo, más dedicación, nuevas actividades diferentes a lo que es coger una caneca, meterla a un carro, compactar y en un solo carro Sí, le tiene lleva 20 eficiencias toneladas. diferentes. Para nosotros lograr recoger 20 toneladas necesitaríamos 20 carros y por lo menos 50 recicladores. Ajá. ¿Entiendes? Entonces la escala es diferente, por lo tanto el cálculo del valor a pagar a los recicladores tenía que ser diferente, no igual al que está hoy, como lo tenemos, que nos pagan igual que a las empresas de servicio público de aseo. Y la otra cosa es que precisamente el disgusto de nuestras organizaciones, de muchos de nuestros recicladores, es que ni el gobierno, ni muchos compañeros líderes, ni la ciudadanía entiende la vulnerabilidad de los recicladores, que lo entendió muy bien la Corte. La Corte dice, desde su condición de vulnerabilidad toca hacer todas las tareas necesarias para ayudarlos a superar esa condición. Sí. La primera cosa, la mayoría de nuestros compañeros recicladores apenas sí han cursado la primaria. Ese ya es un grado de dificultad para entender muchas cosas, muchísimo más un sistema técnico. Sin embargo, los recicladores tienen un gran experticio en hacer sus rutas. A nosotros nos pagan por kilo recogido, no por recorrido. A nosotros no nos pagan por cubrir una zona, si no recogemos un kilo no nos pagan ese kilo. Y efectivamente, parte importante de la tarifa de comercialización se la quedaron los mismos empresarios del Servicio Público de Aseo, que son los que tendrían que estar en este momento haciendo las campañas junto con los contenedores. Entonces, ¿quiénes están quedando con la plata de la comercialización del servicio? Las empresas que están contratadas en este proceso de licitación, no los recicladores, no las organizaciones, no los líderes. A ver, entonces déjeme a ver si podemos centrarle este problema a través de los contenedores y luego vamos a la Corte y al decreto. Entonces, dame la gráfica de contenedores, por favor, Juanse. Y es... Yo creo que Patricia y usted nos explique un poco. Los contenedores que se han puesto están en 15 localidades, perdón. Son 10.746, son las cifras que yo tengo. Y la mitad de ellos tienen tapa blanca, que son donde deberían estar las bolsas blancas, donde la gente en sus casas debió haber hecho la separación y la primera separación de basuras. La proporción total de los residuos que están copando los contenedores blancos y negros son el 27% de lo que hay en la ciudad. Es decir, esta es una política enorme que se decidió tomar. ¿Por qué escogieron esos contenedores y cómo se mete esto en el engranaje de los recicladores? Bueno, dentro del proceso licitatorio para otorgar las nuevas áreas de servicio exclusivo, uno de los aspectos que se consideró era la instalación de contenedores como un mecanismo que permitiera atender ciertos puntos críticos y que nos llevara a un proceso de lograr que la población iniciara todo este proceso de separación en bolsa blanca, bolsa negra, como nosotros lo estamos manejando inicialmente en el distrito, de tal forma que empezáramos un proceso de cultura ciudadana donde el ciudadano dispusiera el material aprovechable en el contenedor de tapa blanca y de esta forma se contribuyera a dignificar la labor del reciclador en la medida en que una correcta separación permitía que él no tuviera que hacer lo que venía haciendo pues normalmente, que era tener que abrir la bolsa negra. Entendemos que este es un proceso, nosotros con los operadores que tienen esta obligación, Sí. Se empezó a realizar sensibilización antes, durante y todo el tiempo se está realizando sensibilización sobre el correcto manejo de las basuras. Nosotros entendemos que el problema del contenedor como tal no es el contenedor, es que el ciudadano no realice una correcta utilización de esta herramienta, porque lo que permitiría es
digamos, organizar más la prestación del servicio. Ok, me voy a ir a comerciales. Cuando regresemos les vamos a mostrar cuál es la realidad de estos 10.000 contenedores que están en 15 localidades de la ciudad y cómo se tienen que enfrentar a ellos los cerca de 20.000 recicladores, una parte de ellos en los lugares de la ciudad donde funcionan todos los días con herramientas hechizas y de nuevo esto muy a la colombiana. Esto después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de reciclaje, de lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, pero sobre todo de lo que enfrentan las personas que nos prestan este servicio. El reciclaje es un servicio que nos prestan cerca de 20.000 personas, al menos aquí en Bogotá. Y luego de la instalación de más de 10.000 contenedores, así se ha dificultado la labor de estos recicladores. Esta es una nota de Laura Silva. ¿Qué tan práctico le resulta a los recicladores la nueva implementación de los contenedores? Nos toca conseguir cosas para podernos subir y sacar el material, porque nos están echando la comunidad, porque los de tapa blanca es para reciclaje y están echando escombro, madera, no están echando lo que es el reciclaje para los contenedores de tapa blanca. Porque tienes que utilizar un banco y unos palos para sacar la basura. Porque yo no alcanzo y eso es muy hondo y yo no alcanzo a sacar eso. ¿Cuál cree usted que es la problemática principal de los recicladores con los contenedores nuevos? Lo que estamos en contra es en el proceso como se ha venido manejando a través de las empresas de aseo y la UAS, porque ha faltado mucha capacitación y mucha sensibilización. Como ustedes lo pueden apreciar, los contenedores se han vuelto, digamos, un depósito de basura todos los días. El reciclaje no es trabajoso reciclar. Lo que les ha faltado es un poquito de cultura ciudadana, de que ellos se dediquen más a separar el reciclaje de la basura. Jorge Eli Castro, que lleva 12 años como reciclador, después de sacar los residuos de los contenedores y clasificarlos, se dirige a la bodega para poder pesar el material. Patricia. Daniel. No, pero a ver, son 10.000 contenedores. Esto no se pensó, es decir, que iba a ser muy difícil para las personas acceder a esto, que era evidente que incluso en un mundo perfecto, si la gente tira el reciclaje en el blanco, incluso así sería muy dificultoso sacar las cosas, pero en un mundo real donde se iba a mezclar todo, la tapa blanca, la tapa negra, esto no iba a funcionar. Realmente durante el proceso de selección de estos contenedores se realizaron mesas de trabajo donde se estaba revisando las características, los tamaños de estos contenedores. Entonces no fue un proceso, digamos, sin concertación o sin haberlo revisado previamente. Lógicamente ya en la práctica pues hemos encontrado que por los tamaños de las personas o sobre todo por la no correcta separación de los ciudadanos, se han registrado algunos inconvenientes para obtener el material. La idea del contenedor en la práctica, si es que se realice una correcta separación, es que sí sea un mecanismo que le ayude al reciclador a obtener el material. Nosotros tenemos que reforzar mucho más todo el tema de cultura ciudadana, porque es claro que desde los hogares la ciudadanía no está realizando una correcta separación, pero todo el proceso de selección de cuál era el tipo de material, pues fue revisado previamente. ¿Y cuál era el tamaño? Mira, yo lo que digo es una cosa, ¿de qué sirve concertar con los recicladores si el que escoge el tipo de contenedor es el mismo empresario de basura? ¿Usted cree que al empresario le conviene de que el reciclador recolecte más material, sabiendo que eso son sus futuras ganancias y que él necesita llevar más al relleno sanitario? ¿Por qué? Explíqueme eso. En la licitación lo que queda es que se concertó con los recicladores cómo iba a ser el contenedor de aprovechables. Le dijimos que no era ese diseño,
tenemos cualquier cantidad de denuncias en la Personería, en la Procuraduría General de la Nación, que le hace vigilancia a ese tema. Y realmente no fue capaz, o sea, no se pudo lograr que la unidad administrativa comprendiera. Y segundo, no se estudió el contenedor de no aprovechables. Este contenedor lo diseñaron los señores operadores para su sistema. ¿De cuál es el sistema de él? Recoger y botar allá, sin darle la oportunidad de que el reciclador, aunque la ANEL se lo contempló, que podía revisar el contenedor de no aprovechables, pues usted ya se dará cuenta que eso es imposible. Porque al privado que recoge basura le pagan por el peso que recoge, es decir, a él le conviene que se aproveche menos, que el reciclador extraiga menos cosas aprovechables para que él pueda cobrar más. Y está cobrando más, y en ese 25% podríamos decir que en el 25% que está contenerizado, las ganancias y los recursos de los recicladores se han disminuido en la mitad. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de los recicladores donde van y trabajan 2 noches seguidas para traerse entre 10.000, 8.000 pesos. Cuando sus ingresos eran en una noche, en esos 2 días, de 20.000, 30.000, 40.000 pesitos, bajarlos a 8.000 pesos, eso es mandar a la indigencia a los recicladores de la ciudad. Y hay una situación mucho más grave, y es que pareciera que detrás hay un diseño todavía mucho más maquiavélico. Ustedes oyeron hace unos días que la administración está pensando en poner contenedores soterrados. Ahí sí menor posible. ¿Qué es eso? Soterrados es que va debajo de la tierra. Es decir, que el reciclador no va a tener acceso ni siquiera a la posibilidad de sacar con un palo, porque son contenedores que permiten meter, pero no permite sacar absolutamente nada. ¿Quién lo tiene que sacar? Lo tiene que sacar un carro del que disponga o la administración o los prestadores. Y la siguiente cosa de la amenaza es que en esta semana la administración anuncia que parte de lo que está analizando de tecnologías de disposición final es la incineración. Sí. ¿Y qué es lo que más calor produce? Pues los materiales reciclables, no son las cáscaras, no son los escombros lo que va a generar calor. Entonces ahí hay una estrategia combinada de un diseño que efectivamente viene pensando en que no importa cuáles sean las órdenes de protección, no importa cuál sea el esfuerzo de los recicladores, su grado de organización, su grado de incidencia, sino que está diseñado que los recicladores tengan que salir del servicio que les está Nora, y dice otorgado. Patricia, ustedes estuvieron involucrados en el proceso de diseño y de selección de estos contenedores. Hay una cosa que no se ha dicho aquí, y es que la licitación contemplaba que hubiera el 100% de contenerización en la ciudad. 100% de contenerización. Sí. En todas las discusiones que nosotros dimos, logramos que se bajara al 25%, lo cual pues no es lo óptimo, con el compromiso de que la administración hacía, junto con las empresas, todas las campañas de sensibilización. Pero te voy a decir una cosa, ¿cuál campaña de sensibilización va a poder hacer una sola persona contratada por cada empresa, que le toca cubrir yo no sé cuántos barrios? O sea, no están poniendo los recursos para hacer la culturización. Entonces, ahí, digamos, si en el contenedor de tapa blanca hubiera solo material reciclable, pues simple y sencillamente se bota. Sí. Se bota al carrito, a la zorra. Exactamente, o al piso, que se recoge muy rápidamente y vuelve y se coloca el contenedor. Pero esas son de las dificultades técnicas que tenemos. Digamos, yo digo que el diseño no tiene que ver tanto en lo técnico como sí en todo lo que hay detrás de estas estrategias, con el ánimo de que los recicladores salgan de su oficio. Y la otra cosa, perdóneme, concejal Molano, es que lo que voy a decir es importante. Resulta que en Bogotá el diseño de las tarifas es muy pervertido. Espérese, vamos para allá. Déjeme, yo me quedo aquí un momentico. Esto es, ¿qué? No, yo creo que tenemos un problema muy grave en torno al modelo de aseo que tiene el país, porque está diseñado para recoger basura y botar basura, como fue la licitación, porque así está diseñada la regulación. Usted recoge basura para botar basura, no para aprovechar, lo cual es terrible en pleno siglo XXI en una ciudad que debería estar aprovechando mucho más sus residuos con grandes oportunidades. Entonces hoy están conflictuando los dos modelos en desmedro de la situación de los reciclables. Pero ¿cuáles son los 3 problemas fundamentales que yo creo se están viendo hoy en las calles? Primer problema, una falta grave de conciencia ciudadana y de una campaña pedagógica de fondo adecuada con todos los ciudadanos por parte de la administración para decir cómo se separa en la fuente. Porque esa es la solución de fondo. El segundo problema grave está en el apoyo a los recicladores, porque los pasos que señalaban aquí, que son 8 pasos,
implica que los recicladores tienen que ir y sus asociaciones, porque ya están organizados en 129 asociaciones, están recibiendo un pago, tienen que ir mejorando su servicio con el acompañamiento del Estado, con el acompañamiento del gobierno, para que puedan definir mejor sus rutas, para que puedan maximizar sus recursos, para que tengan más tecnología para poder compactar. Ese proceso no se ha dado en suficiente medida y entonces pues hoy tenemos un conflicto muy grande porque no pueden prestar el servicio a pesar de que ya están recibiendo la tarifa. Pero el tercero, tal vez el tercer problema fundamental que tenemos acá es que en este diseño, digamos, como está en conflicto el modelo, uno aquí hoy ve este tema de los contenedores que tiene como dos visiones. Los contenedores no era para solucionar el problema de los recicladores, los contenedores era para un problema de puntos críticos en la ciudad, donde usted vio hace un año cuando inició el modelo que uno encontraba en un separador, en una esquina, montañas de basura, porque la gente no la sacaba al frente de la casa, sino botaban en una esquina, entonces se mezclaban los escombros con la basura, con etcétera. No era para el problema de aprovechamiento. Entonces hoy ese conflicto es el que estamos viendo porque ni la gente está sacando al frente de la casa ni está utilizando bien los contenedores. Pero yo veo sobre un todo los problema de más tapa grave, porque el conflicto no es que el país no tenga diseñadas políticas para ir hacia la economía circular, que es lo que habla el concejal Molano, sino que yo veo algo mucho más grave y más perverso, siguiendo por la línea de Nora, y perverso que se mantiene dentro del mismo gobierno nacional, el actual gobierno del señor Duque, que es que el decreto 2412, que tenía que darle esos recursos para la maquinaria, la tecnología, de esos recursos estamos hablando en las cuentas que hemos hecho anualmente 24.000 millones de pesos, que iban para esas 129 organizaciones, pues ya no van para las 129 organizaciones. Ahí viene para quién van. Van para los señores empresarios. Entonces, uno diría, es que le falta coherencia entonces a este gobierno, porque uno diría, oiga, el otro gobierno, critican al gobierno saliente, el otro gobierno deja un COMPES que se engrana en toda la economía circular, deja un decreto que da una línea, limita la libre competencia, porque el 596 tiene eso de especial, es el único decreto en el país que limita la libre competencia, y así lo estableció la Superintendencia de Industria y Comercio. No, sí. Y viendo todos estos parámetros, nosotros lo que vemos es que ahorita el señor saca ese decreto, la orden judicial que comentamos del incentivo al aprovechamiento, que es un sobrecargo en la disposición final, que va para la tecnología y todos los recursos que necesitamos los recicladores, y ahora dice que cualquiera puede acceder a esos recursos, violando el mismo artículo 88 de la ley 1753, que dice que esos recursos son de los recicladores. Usted se volvió un abogado. Totalmente. Entonces, lo que nosotros vimos es que le abrió el campo y aún peor. Dice ese decreto, para usted acceder a esos recursos, señores, pueden hacer todos, hasta los recicladores, tiene que pasar unos proyectos. Dígame una cosa, ¿será que los recicladores estamos en la capacidad del grupo de Ciudad Limpia, LIME, Promoambiental, Área Limpia y el otro operador Bogotá Limpia? ¿Tenemos la misma capacidad? Entonces uno lo que dice es que también hay unos errores gravísimos que se están cometiendo desde el nivel nacional, como el gobierno nacional ha cometido acá. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del reciclaje, de los recicladores y de cómo han sido reconocidos por distintos fallos de la Corte Constitucional como prestadores de un servicio público. Este es un auto de la Corte del 2011 que fue muy importante. La primera sentencia fue del 2002. 2002. Que fue cuando usted tuteló. La 724. En el 2011... La Corte tumba una licitación que no había tenido en cuenta a los recicladores y aquí está Nora como tutelante también, y lo que dice es importante. Se ordenará al distrito definir parámetros especiales que definirán cómo serán ofrecidos en la práctica los servicios de reciclaje y la forma en que la prestación de los mismos deberá ser remunerada, bien a través de la tarifa o bien mediante la fijación de un esquema de precios, de forma que estos componentes sean manejados integralmente por las organizaciones de recicladores que entren en proceso de regularización. Entonces, ojo, aquí los recicladores dejan de ser unas personas que están simplemente recogiendo el plástico y abriendo bolsas de basura y se vuelven parte del esquema de aprovechamiento del servicio de aseo. Del servicio de aseo. Y esto fue tumbando una licitación. Y eso fue tumbando una licitación de aseo. Sí. Pero entonces aquí, como son reconocidos, empieza a haber unos conflictos en el tema de tarifas y también en el tema de quién es reciclador. Y hay una
el tema de los bodegueros. Yo no conocía esto de los bodegueros. Los bodegueros son las personas que acopian el reciclaje, que los recicladores en algunas ocasiones son partes, digamos, los recicladores a veces tienen bodegas, las organizaciones de recicladores, pero en la mayoría de los casos los bodegueros son privados que compran el reciclaje. Aquí algunos datos de esta disparidad entre recicladores y bodegueros. En Bogotá el censo dice que hay más o menos 22.297 recicladores. Organizaciones de recicladores reconocidas son 129. Y en el tema de las bodegas, por ejemplo, hay alquiladas 14 bodegas por el distrito. Que están ahí 25 organizaciones de recicladores. De organizaciones de recicladores son 60 bodegas, el 3% de todas las bodegas que hay, y de particulares son 1.625 bodegas, el 95% de las bodegas de la ciudad. Es decir, aquí explíqueme cómo funciona esta disputa entre bodegueros y recicladores. Bueno, nosotros tenemos el servicio la actividad de aprovechamiento hace parte del servicio público de aseo. Eso es importante mencionarlo. Los recicladores son prestadores de un servicio público. Y nosotros en la factura de agua. En la factura de aseo, pues se factura cuando se factura conjuntamente con acueducto, pero es dentro de la factura de aseo, dentro de la tarifa de aseo, se reconoce el valor de aprovechamiento. Como decía Nora, se establece esa tarifa a través de unos costos que son básicamente el de disposición y el de recolección, pero pues reconoce el pago por la actividad de aprovechamiento, que es recolectar, transportar y clasificar, compactar. Hasta ahí tenemos la actividad de aprovechamiento. Después de esto, ¿qué viene? Viene la actividad de comercialización, la venta del material. Todo esto hace parte de la cadena del aprovechamiento en la medida que es un servicio y que vuelve el material al mercado, al ciclo productivo. Pero, ¿qué nos sucede con las bodegas cuando dejan de ser, cuando se convierten en prestador del servicio y empiezan a cobrar o a cargar toneladas dentro del Sistema Único de Información sin ser prestadores del servicio? Es que están tomando los recursos que le corresponden a los recicladores, operadores privados. Y aquí hay unos privados que se aprovechan de la informalidad de muchos recicladores, siento yo, Luis Alberto. Sí, utilizan a los recicladores, entonces ya es muy común ver por la ciudad bodegas privadas que uno sabe que son de privados, con letreros de ECAS, subiendo a la plataforma, y hay una disparidad en la plataforma. ¿Qué es esto de la plataforma? La plataforma es el Sistema Único de Información. El Sistema Único de Información es una plataforma creada por la Superintendencia de Servicios Públicos donde se carga toda la información de los servicios públicos. Es la fuente de información. La verdad es que aquí ha venido pasando una cosa y hay que reconocerle a las asociaciones de recicladores de formalización muy importante. Sí. 129 organizaciones en los últimos 2 años y medio, casi 3, ya están formalizadas, están inscritas en la superintendencia y ellas registran en ese sistema de información sus facturas, llamémoslo así, donde registran las toneladas que aprovecharon. A partir de eso es que la ciudad hace la facturación, el cálculo y les paga con 2 y 3 meses de retraso a veces el valor del valor de lo que ellos aprovecharon. Entonces es la forma como la ciudad les remunera a ellos su labor. Pero entonces hoy ya hay recicladores que pueden salir y tienen un salario no dependen de lo que recojan esa noche. Paga la asociación. Nosotros todo el tiempo vamos a depender de lo que recojamos, porque a nosotros nos pagan por tonelada recogida, no por área cubierta, no por recorrido, ¿entiendes? Entonces, si no recogemos, no nos pagan, así de sencillo. Pero digamos que ahí también hay una distorsión, y esto es, como su nombre lo indica, una cadena, y las cadenas están formadas por eslabones. La mayoría de los recicladores, primero, no tenían ningún incentivo para organizarse. El concejal lo acaba de decir, 3 años, en los últimos 3 años es donde han surgido 129 organizaciones. Sí. Durante 30 años éramos 25 organizaciones, presionando para que se reconociera el oficio, presionando para que el oficio se reconociera como parte del servicio público de aseo. Claro, ahora hay un incentivo que va a través de la tarifa, que es por cada tonelada nos reconocen un X valor. Por todos estos años, más de 70 años, han habido bodegas de reciclaje.
unas de las organizaciones de recicladores, otros de los privados. Esas le prestan un servicio a los recicladores y a la ciudad. Claro, aquí había una Porque relación si de no, patronazgos. No patronazgos, no, una relación comercial. Un Los servicio, recicladores... Claro, sí son patronazgos porque el señor es el que define el precio No, es que no del lo material. define, lo define el mercado mundial. Mire, Lo define el lo mercado. define. Lo define el mercado. Lo Lo define define el porque mercado. nosotros que sabemos que hacemos el mismo proceso que hace el señor bodeguero, sabemos de que el señor bodeguero le paga al reciclador 20, 10 pesos por debajo del precio del mercado. Pues claro, le Y tiene que sabemos pagar que, 10 pesos de trabajo porque todo tiene valores y costos. sabemos también de que este señor durante varios años se ha enriquecido con el trabajo de los recicladores. Entonces, la Corte no definió en ningún momento que los bodegueros eran población vulnerable. Eso sí. Y la Corte sí Pero la definió, Corte y le definió. definió a los recicladores, era que tenían que pasar de venderle a un intermediario a tener bodegas y se lo No, ordenó esa al distrito. tampoco, esa orden no está en Si ninguna quieres se lo parte de muestro, la está esa en la orden no Corte está. 35. Aquí, Esa un orden poco no para está. aclararle el tema de las Sí. bodegas. Las Esto bodegas son es un útiles a la ecosistema. Esto es un ecosistema. Es un Entonces, ecosistema. hay unos recicladores individuales, 21.000 en Bogotá, que están asociados en 129. Muy importante hoy esas organizaciones. Y hay 1.000 bodegas que son el punto donde ellos confluyen, donde confluye los recicladores que llevan ahí el material y el sector productivo que viene ahí y compra. En algunas de esas bodegas es donde el Estado pesa para poderles pagar. Entonces, ahí es donde está el conflicto, donde han surgido unos que no deberían Que no deben estar, estar. y hay otros En que eso ya sí es tradicionalmente venían y tienen problemas hoy. Por Pero es que usted tiene que diferenciar. Eso de allá es un servicio privado, eso de acá es un servicio público. Entonces sí hay una separación. Las bodegas de los recicladores están dentro del servicio público. Las bodegas de los bodegueros es un servicio privado que se rige por el derecho el privado. 95% Que es de el las 95%, bodegas, mientras los que es el En la cual 95%, pero venden pasa el algo curioso. 95% de los recicladores. Imagínese. En la cual venden el 95% de Mira, los recicladores. pero- ¿Quiénes se ven más afectados? Los recicladores. Pero mira que ni siquiera eso. De ese 95%, si usted mira las bodeguitas que usted miraba ahí, 14 y 6074, usted mira la información en el SWI y entonces uno dice, ¿esa cantidad de toneladas caben en esas bodegas? No creo. En No esas caben, el 74. sistema no se- pero el si sistema estas no funciona de la- 95, si hay bodegas y yo se lo puedo mostrar en gráficas. Cuando quiera damos un debate, invitamos, si quiere lo Aquí invitamos estamos dando y el yo le debate. saco las gráficas de la Superintendencia de Servicios Públicos y le puedo mostrar que una bodega Es que hoy hay una perversión vende en ese 80 sentido. toneladas y al siguiente mes lo sube a 5.000 toneladas. Lo denuncié ante la Procuraduría General de la Nación, ante la Contraloría y se lo mandé explícitamente Es que la norma a las no es clara, Superintendencias de la Servicios norma no Públicos. es Me clara. tengo que ir a la pausa cuando regresamos. A ver, Pero es la realidad, ahí vamos están las a gráficas, buscar está la unas información. conclusiones a esto, por dónde tiene salida esto, cómo pueden ganar aquí todos en el tema de las basuras, en el tema de las ciudades. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche del reciclaje y aquí en este programa siempre achacamos responsabilidades y generalmente las responsabilidades van a los políticos, al gobierno, pero creo que en el tema del reciclaje hay una responsabilidad enorme de la ciudadanía, de nosotros, de las personas que no hacen una cosa que es muy fácil y que le ahorraría mucho trabajo a miles de personas que viven del reciclaje y es separar la basura. Vidrios, plásticos, papeles en una bolsa blanca, la basura orgánica en una bolsa negra, ¿no? Ahí empieza a haber una salida a todo este embrollo. ¿Qué más? Miren, hay una cosa fundamental en lo que decían desde el principio. Nosotros debemos reconocer que el reciclador, más que un héroe, es una persona que nos está prestando un servicio. Y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de garantizar que ellos realicen su trabajo de una forma adecuada. A nosotros nos están cobrando por la prestación de un servicio y somos responsables también de garantizar que ese servicio que nos está cobrando efectivamente se preste, entregándoles el material de una manera separada. Sin embargo, nosotros reconocemos que esto es un proceso en el que necesitamos apoyar a las organizaciones porque lo más importante en esto es lograr que ellas se conviertan en prestadores del servicio y se fortalezcan. Y Patricia, y sobre los contenedores, digamos, unas lecciones aprendidas, están en el 27, digamos que recogen ahora el 27% de los residuos sólidos de la ciudad. Para el resto, más del 70% que queda, ¿va a haber cambios en el diseño, en la manera de entender estos contenedores? No, nosotros en este momento no tenemos contenerización en el 27, pero no está previsto en el otro 70. En el otro 70, digamos, lo que necesitamos es fortalecer organizaciones para que efectivamente presten un servicio como prestador, no como voy a prestarle a una fuente, sino que efectivamente le presto a una zona y Pero garantizo... me da pena con usted, pero es que eso es lo que hoy hacemos los recicladores.
Primero, Pero no no es, todas no es- las organizaciones, no es que vamos Nora. a prestar un servicio y no es que vamos a ser reconocidos como prestadores, no es que estamos todas las reconocidos desde hace organizaciones. mucho tiempo y los recicladores, incluso con un carro esferado o un costal, estamos prestando el servicio. Yo no y creo- eso es lo que reconoció Mire, la pero, Corte. pero mire, lo estamos Es que prestando eso lo- en unas condiciones paupérrimas. Pero Y si tú no te formalizas, vas a quedar por fuera del proceso. si nosotros como organización es que hemos logrado... tienes que entender, la vulnerabilidad de los recicladores le exige al gobierno, a la ciudadanía y a nosotros los líderes entender esa vulnerabilidad y hacer las acciones necesarias para superarlas. No es que entonces al reciclador ahora lo van a castigar porque la tarifa no le paga para comprarse un carro y entonces ahora el castigo va a ser que no se va a ganar los 10.000 pesos, sino que tiene que salir de su oficio. Pero Ese mira, no es mira, el mira, yo sí espíritu quiero de la explicar Corte. una Ese cosa no y es una el cosa que es espíritu de la Corte. importante. Yo no puedo creer de que digan que es muy difícil cumplir el 596, nosotros vamos a la fase 7. Nosotros tenemos a Pero nuestros ustedes son recicladores. 70 personas. Nosotros, Y mire, hay nosotros que tenemos, seguir. pero esas 70 personas tienen lo que no tienen los suyos. No, Tienen pero hay seguridad 20.000. social, seguridad social. nosotros tenemos que Tiene asegurar todos el los mínimo elementos de vital para protección 20.000. personal. A ver, este es Se el ha decreto de cumplido con toda la formalización. normatividad y está reconocido por la Superintendencia de Servicios Públicos como la única organización del país que ha El llegado Corte- a el ese Corte- nivel de la Corte no formalización. dio orden para proteger a Mira, la 70. Corte definió una cosa muy importante que usted no hablaba acá y lo definió en el auto 736 del 2017. Definió de que el servicio público de reciclaje tenía que garantizarle los derechos del reciclador, pero tenía que ponderarlos con el derecho del usuario. Yo no veo la ponderación del derecho del usuario y nosotros hemos logrado otorgar algo muy bueno para el usuario. Es darle una garantía de descuentos desde la misma tarifa del usuario. Porque la tarifa usted no la tiene que contar solo por las toneladas aprovechadas. Usted tiene que contar 3 factores. Tiene que contar los costos de la venta del material, que tienen que redistribuirse, porque para eso somos asociaciones, se tiene que redistribuir entre los asociados y tiene que garantizar otro mecanismo, el incentivo al aprovechamiento. Esos 3 factores cierran la tarifa. La tarifa también le hace falta otros 3 criterios a la resolución 720 en el tema de aprovechamiento. Pero bueno, por eso la entonces, tarifa no es integral, pero déjame para terminar, entender, que eso es lo más importante. Usted lo que mire. está diciendo es falta una organización dentro de los recicladores también. Efectivamente, Claro, es que hay una debilidad. claro. Hay una debilidad porque le digo que, ¿cómo Vulnerabilidad. entienden los líderes? La gran mayoría, líderes, no digo todos, porque hay unos muy honestos, se han venido lucrando a través de los recicladores. ¿Cómo es posible que una organización le pague mes a mes y le diga a los recicladores que ellos les pagan cada 3 meses? O sea, se les roba 2 meses del pago de los recicladores. Diego. Son Yo denuncias para la tendría, como fiscalía. estamos buscando No, yo las he soluciones, interpuesto todas. yo creo que usted ha soluciones, señalado- y hoy tenemos, este año tenemos Mira, hay una elecciones cosa muy a la importante. alcaldía y este es un tema que hay que tener en Claro. cuenta en las propuestas de los candidatos. Pero hay una cosa muy clara, la ciudad solo va a tener 27% de containerización. Entonces, la primera fue la que usted dijo, necesitamos una gran campaña de concientización de cómo reciclar, eso tiene Sí. que ser en colegios, universidades, medios de comunicación, pero fuerte. Ay, yo quiero ver al alcalde separando Claro. bolsa negra, bolsa Y blanca. Y por ejemplo, a Transmilenio alcalde ahorita no está le haciendo gustan esos los temas. recicladores. Primero, lo segundo que hay que hacer es una gran campaña en las zonas de containerización para que la gente sepa cuál es la diferencia en el de tapa blanca con el de tapa negra para facilitar. Pero lo tercero, y yo le quiero contar otra experiencia que yo tuve, yo conocí una organización de recicladores que ellos lograron diseñar una ruta separada a la del carro de basura normal. Ellos no pasaban a las 7 de la noche, pasaban con un camión, el Estado debe apoyarlos con ese camión. Sí. Ellos tenían una musiquita que colocaban por la cuadra, habían pasado la asociación de recicladores por toda la cuadra, les habían entregado un folletico a casa por casa y prendían la grabadora. Cuando sonaba el sonido a las 4 de la tarde, sacaban de las casas la Casa Blanca, pasaban los recicladores y La se los bolsa llevaban la bolsa blanca. Solo con eso esa asociación avanzó. Entonces ellos, el Estado tiene, o la UAS tiene que apoyar a los recicladores para que tengan la contabilidad del computador, los camiones, los compactadores, para que puedan prestar ese servicio. Ese es un Las tema crítico bodegas. en el resto del 70% de la ciudad. Pero hay una cosa súper Usted importante. se me acaba el programa. A ver, entonces Hay el una cosa muy cierre. importante. Nosotros, en calidad de tutelante, vamos a seguir vigilando que al reciclador que se gana 5.000 pesitos, le sigan llegando, aunque sea los 5.000 pesitos. ¿Por qué? Porque es que las órdenes de la Corte son de protección para la totalidad de los recicladores y para eso obligó al distrito a hacer un censo de recicladores y a establecer claramente cuáles serían las acciones afirmativas para los recicladores. Y eso no está pasando. Me voy. Entonces, las organizaciones no podemos... Yo sí digo una cosa. No miren. podemos convertirnos en dueñas del derecho de los recicladores. El derecho de los recicladores es para la totalidad de los recicladores que en el país son 60.000. Yo lo que creo es que sí, hay que seguir luchando por los derechos de los recicladores, pero para tener derechos hay que conocerlos. Yo no me quiero abrogar ni siquiera la voz de mis compañeros, por eso trabajo mucho en la formación de ellos para que ellos comprendan y de muchas otras organizaciones que ahorita lo estamos haciendo. Pero el nivel
el nivel de informalidad y de desconocimiento de las organizaciones de recicladores no nos va a llevar a superar la informalidad, y lo que va a llevar es a que sigamos cobrándole un servicio, porque acá, mire, la tarifa acá se paga. Luis Carlos Sarmiento paga lo mismo que un señor de una casa. Me voy. Muchas gracias, señores. Un próximo debate sobre qué va a pasar con los escombros en la ciudad. Vamos directo a una hecatombe de escombros. Un próximo debate se lo propongo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por llamarnos la atención sobre este tema. Aquí seguimos. A ustedes nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.